hoy se han confirmado los datos que nos adelantó el Instituto Nacional de Estadística respecto al mes de mayo. 3,2 de inflación interanual, 6,1 de inflación llamada subyacente, ya saben, quitando los combustibles y los alimentos frescos, los no elaborados. Eso ha sido gracias a la evolución positiva de los precios de los carburantes y a que la alimentación pues, no ha crecido tanto. Aún así, el grupo alimentos y bebidas crece o está en crecimientos interanuales del 12%. 12%. Hay algunos productos que han subido en un año. El azúcar ha subido un 46%. ¿Qué les digo? Las patatas un 23,6%, el aceite un 24,7%, la mantequilla un 25%. No, esto no se salva, busquen lo que busquen, da igual. Legumbres y hortalizas, casi el 16%. El panorama o la bolsa de la compra no ha cambiado gran cosa, aunque los datos han sido pues, recibidos con una enorme euforia, pero una euforia que a nosotros ya, en fin, empieza a aburrirnos, porque estos datos ya los anticipamos, los hemos confirmado y ya sabemos qué pegas y de qué adolecen, ¿no? Santiago. Bueno, yo creo que los datos definitivos ya del mes de mayo del IPC en nuestro país tienen varias lecturas. La primera, que muchas veces se nos olvida, es el hecho acumulativo que tiene la inflación. Es decir, desde que empezó a subir, que recuerdo que fue en febrero de 2021, ese índice general ha subido casi un 15,2%. Es decir, claro, el efecto acumulativo es muy importante más allá del interanual, punto uno. Punto dos, las tasas mensuales, que muchas veces se nos olvidan. A pesar de que la general se ha mantenido estable, no ha subido nada con respecto al mes de abril, la subyacente sí ha subido 2 décimas con respecto a la que tuvimos en el mes pasado. Y si desciendes a la parte de los componentes, evidentemente hay un alivio por la parte energética, lo que es electricidad, que el gasto es un 35% inferior a lo que era hace un año, y los carburantes, que lo notan los consumidores en su día a día, es un 12% inferior a lo que era hace un año. La otra cara de la moneda son los alimentos, como muy bien has explicado, Xavier. Es decir, los alimentos es que han subido un 25,2% desde febrero de 2021. Y esa misma medición, si la hacemos, como muy bien has hecho también antes, con los productos en concreto, te das cuenta que el aceite de oliva ha subido un 82%, que la leche ha subido un 46%, los huevos un 42%, es decir, la carga en productos que son esenciales en la cesta de compra de las familias es muy elevada. Y la otra parte que también forma parte de los gastos más importantes de las familias, que es la parte energética, ha subido también un 12% desde el 2021. Es decir, el deterioro en los hogares y en las familias españolas es muy importante y la caída en la renta disponible la estamos notando, por eso tenemos problemas y caídas en el consumo privado nacional y veremos también el comportamiento en los próximos meses. Pero por encima del dato, que muchas veces nos venden, no es que baja la inflación, bueno, pongamos en su justo lugar qué es una tasa interanual, qué es una tasa intermensual y cuál es el acumulado, que es donde realmente se mide el impacto de la inflación, tanto en empresas como en familias. Y la subyacente, que sigue enquistada, para mí es el gran problema a largo plazo y lo que de verdad te demuestra que está absolutamente instalada en la cadena de valor de todo el tejido productivo. Profesora, sí, está claro que tenemos que mirar la subyacente y vamos por detrás de Estados Unidos. Como bien decías, la diferencia entre el índice general y el subyacente es mucho mayor en España, es mucho mayor en Europa, nos está costando bastante más. Empezamos por detrás, decíamos que teníamos inflaciones totalmente diferentes, pero hemos ido al tran-tran y se ha visto cómo al final la inflación ha afectado absolutamente a todo. Como bien decías, ha caído el consumo, que es importante, ha caído el consumo, se está manteniendo ese crecimiento con los fondos que vienen de Europa, que no sabemos dónde están, pero vienen de Europa, se está sosteniendo con exportaciones, se está sosteniendo con turismo, pero lo que está claro es que el consumo ha caído y ha caído, entre otras cosas, porque esta inflación está afectando a los bolsillos de las familias de una forma importante, no solamente por esta inflación, sino también la subida de tipos de interés, como afecta a los presupuestos familiares en cuanto a hipotecas, etcétera, etcétera. En eso ha salido en nuestro auxilio el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que decía dos cosas. En primer lugar, que la renta per cápita de los españoles está peor de lo que estaba en 2005 y que está por debajo de la media de la zona euro en 17 puntos. Por cierto que también, y esto es muy relevante, dice el gobernador que a ver si espabilan, señores de la política, y a partir del día de las elecciones generales, o sea, quien las gane, empieza ya a abrir un debate serio y profundo sobre la economía de este país, porque así debe pensar el gobernador. Nos quedan pocos telediarios. Vamos a escucharle.
Todos sabemos que cuando hablemos de reformas estructurales y darle solución a las reformas estructurales, la continuidad en el tiempo de las reformas es muy importante. ¿De acuerdo? Y por eso, también desde Banco de España, y yo personalmente muchas veces en el Parlamento, y me parece que esta es una buena ocasión de nuevo para solicitar esto que voy a hacer, es que de ese debate deberían emerger unos consensos mínimos sobre cuáles son las políticas más adecuadas para afrontar esos retos que he subrayado, de manera que se garantice su persistencia en el tiempo. Profesor Avellán, ¿qué te parece? Está claro que hay que hacer reformas de calado y sobre todo reformas fiscales. No podemos mantener el déficit, no podemos mantener esta situación, el endeudamiento, y la única que nos queda, no se pueden subir más impuestos. El nuevo gobierno que nos se va a encontrar con dificultades para poder bajar esa fiscalidad. Lo que hay que bajar es el gasto, y esto trae medidas de calado. Por eso está diciendo el gobernador que debería haber un consenso y que deberían sentarse pues las fuerzas políticas económicas para poder llegar a una solución a la situación en la que estamos ya. Está claro, con este endeudamiento y este déficit público. Pero ha hecho una cosa muy importante el gobernador, que es certificar esta situación de la renta per cápita de la sociedad española, porque si no, al final, si uno escucha los anuncios propagandísticos de la señora Calviño, del señor Escrivá o del señor Sánchez, ya no digamos, la economía española va como una moto, esto es la octava maravilla, aquí hemos conseguido superar los precios energéticos, también hemos conseguido superar, esto de la inflación, nosotros ya lo tenemos superado, y lo último, que es que España es la economía que más crece de la Unión Europea. Mentira, 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 mentira. Don Santiago, lo dicho por el gobernador. Pues el gobernador del Banco de España ha dicho dos cosas que para mí son muy importantes. Una, que es la que estábamos comentando, la que tiene que ver con el déficit, especialmente con el déficit estructural. Él ha señalado muy bien cuál es una de nuestras grandes vulnerabilidades, es esta, es decir, tenemos un 4% de déficit estructural, el FMI nos lo subía un poquito más y nos señalaba que era en torno al 4,5%, pero sin duda esta es una de las grandes vulnerabilidades y que tiene que ver con la sostenibilidad de las cuentas públicas y la necesidad, como muy bien ha manifestado el gobernador, de abordar una estrategia de consolidación fiscal en el largo plazo cuanto antes, y cuanto antes empecemos, mucho mejor. Es más, la IREF, la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, en este mismo foro posteriormente ha dicho que esto ya no es una recomendación, sino una exigencia, con lo cual se alinea en esa posición que ha mantenido en los últimos meses y que coincide con el gobernador del Banco de España. Ese ha sido uno de los puntos. Y el segundo punto es el de la convergencia con el resto de Europa, y una de las maneras en las que se mide, sin dudas, en la renta per cápita, y que estemos 17 puntos porcentuales por debajo de la media del euro, pues te demuestra el retraso que tenemos a nivel de sociedad y a nivel económico con respecto a nuestros Estados miembros, pero sobre todo muy importante la pérdida de productividad, que también me ha parecido muy digna de señalar en su intervención. Que tengamos una productividad un 14% inferior a la media del euro te da una medida de lo que nos hemos empobrecido y de la falta de competitividad que tenemos también en nuestra economía y nuestras empresas. Y desde luego el marco que nos ha generado el Gobierno a lo largo de esta legislatura en absoluto ha ayudado a reducir ese gap de las empresas con sus homólogas europeas. Es que además no es un aviso, es que hay varios avisos por parte no solamente del Banco de España, sino por parte de la Unión Europea. Hemos tenido ya bastantes avisos respecto a cómo estamos en ese déficit, que como bien dices, es estructural ahora mismo. Entonces hay que cambiarlo, porque lo peor es que nos lo cambien. Porque sí, estamos manteniendo una prima de riesgo pues en una situación magnífica, que es uno de los elementos que hay que vigilar continuamente, y realmente está muy bien la prima de riesgo, pero oye, es que cuando van a levantar de una vez, cuando nos van a levantar la bandera, que eso es lo peor que nos puede ocurrir. Véase lo que ocurrió en Grecia, lo que ocurrió en Portugal y lo que ocurrió en Irlanda. Yo espero que nunca lleguemos a una situación así.